Hola, ¿qué tal, alumnos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato? Nuevamente su asesora Ivonne Bulle Araluce, pero esta vez haciéndoles un video especial para la actividad de aprendizaje que tendrán que entregar del bloque 2. Acuérdense que en el bloque 1 la evidencia fue un cuestionario, pero en el bloque 2 la evidencia de aprendizaje es una línea del tiempo de 1910 a 1970. El video lo hice para enfatizar algunos puntos importantes y así puedan entregar una actividad con una gran calidad, de mayor calidad, ¿no? Y ¿qué les aconsejo? Ivonne, ¿qué nos aconsejas para hacer una actividad de calidad? Bueno, importante, número 1, leer. Leer las instrucciones y leer la rúbrica. ¿Y dónde viene la rúbrica, Ivonne? Ahí mismo, en un cuadrito donde dice notas, en azul, está la liga donde te lleva y te conduce a la rúbrica. Y recuerden que la rúbrica está hecha de los criterios e indicadores que les voy a evaluar en su actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos va a evaluar, Ivonne? Directamente vete a la rúbrica y verás qué es lo que te voy a evaluar. Entonces, tienen dos puntos importantes: leer las instrucciones de la actividad y leer la rúbrica donde vienen los criterios y los indicadores. Ese es el primer tip, el primer punto. Segundo punto, alumnos, alumnas, segundo punto. Ya es una línea del tiempo, pero ya tiene un periodo de 1910 a 1970. Es decir, no podemos hacer o poner acontecimientos más antiguos de 1910 y más modernos de 1970. Ya nos condicionan y eso es bueno porque no hay pierde. Es acontecimientos de 1910 a 1970. Pero vamos a empezar por el principio y vamos a ir leyendo las instrucciones para que no haya pierde. Número 1, ¿sí? Una portada. Elaborar una portada. Y a lo mejor aquí utilizo ahorita, no sé, se me ocurre en el mes patrio, el verde, el blanco y el rojo, y que vaya también ahí puesto mi sello, el diseño de mi originalidad, de mi personalidad en esa portada, ¿no? Y a lo mejor, pero ojo, la portada debe de tener tu nombre completo, tu matrícula, ¿sí? El nombre del módulo, ¿ok? ¿Cuál es el nombre del módulo, Ivonne? Pues la asignatura, ¿sí? El nombre de la evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Pues línea del tiempo de 1910 a 1970 y la fecha de elaboración. Debe de tener todos esos puntos porque en la rúbrica dice que si falta uno, hay una resta, no hay una suma. Entonces tienes que fijarte muy bien que no te falte ninguno de los datos personales que te enumeraron aquí en las instrucciones. Ya que hice mi portada, paso al siguiente. Número 2, desarrollo. Elabora una línea del tiempo sobre los acontecimientos que ocurrieron desde el inicio de la Revolución Mexicana hasta 1970 y que consideras han impactado en el desarrollo social, político y económico de México, tomando en cuenta los siguientes puntos para que tu evidencia esté completa. Número 1. Ordena cronológicamente entre 10 y 12 acontecimientos importantes ocurridos a partir del periodo de la Revolución Mexicana y hasta 1970. Ojo, de 10 a 12 acontecimientos. Pueden ser 10, pueden ser 11, pueden ser 12. No pueden ser 9, no pueden ser 13. Tienen que ser o 10, u 11 o 12. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Número 2. Coloca el nombre y la fecha de inicio y término del acontecimiento. Cada acontecimiento que tú pongas en la línea del tiempo, en tu línea horizontal, porque la línea del tiempo es una línea horizontal, debe de tener la fecha de inicio y la fecha de término de ese periodo. Y aquí sí quiero a lo mejor puntualizar en que pueden ser acontecimientos particulares, como por ejemplo, la decena trágica, y entonces aquí es poner del 9 al 19 de febrero de 1913, decena trágica, pero también puedes
hacer periodos más largos, ¿sí? Acuérdate que de 1910 a 1970 pasaron muchas cosas y eso tú decides si lo rebanas en rebanaditas delgadititas como la decena trágica o en rebanadas más anchas. ¿Sí? No sé cómo quieras tú rebanar ese pastel, si en rebanadas más anchas. ¿Cómo, Ivonne? No te entiendo. Si puedes, ya sea que puedas poner la decena trágica, que es un acontecimiento muy particular, pero a lo mejor puedes poner de 1911 a 1913, hacer un trozo. Y entonces en ese trozo de 1911 a 1913, que fueron 2 años, yo le puse, por ejemplo, yo le llamaría maderismo. Y entonces en ese trozo más ancho caben muchos mini acontecimientos como la decena trágica. ¿Por qué? Porque en el maderismo, pues, ¿qué hubo? Bueno, pues hubieron los movimientos de oposición, pero también hubo la decena trágica, pero también hubo el asesinato de Madero. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, tú decides si haces rebanadas más anchas o rebanaditas más delgadas. Por ejemplo, de 1934 a 1940, ya no son 2 años, son más. ¿Y qué pasó, Ivonne, de 1934 a 1940? Bueno, según los videos, porque yo vi los videos, ¿sí? Fue el cardenismo. ¿Y qué ocurrió en el cardenismo? Mini acontecimientos, como son la expropiación petrolera, pero también el PNR, el PRM, la fundación del PAN, la CNC, la CTM, la CROM. Y a lo mejor de todo lo que pasó en ese periodo de 1934 a 1940, pues a lo mejor yo extraigo, no sé, la fundación del PAN. Entonces, tendríamos que ver, tú decides cómo armas tu línea del tiempo. Lo que sí es que debe de llevar de 10 a 12 acontecimientos, ¿sí? Y debe de llevar la fecha de inicio y la fecha de término de cada uno de los acontecimientos que tú pongas. Y tú decides si haces rebanadas anchas o rebanadas delgadas. Eso es a tu elección, pero seguimos con las instrucciones. Número 3. Después dice que ya que hiciste tu línea del tiempo de 10 o 12 acontecimientos y que les pusiste la fecha de inicio y la fecha de término, ahora describas brevemente 3 acontecimientos que consideres más importantes para México en lo social, político, económico y en lo global. Entonces, ahora sí, yo extraigo de esa rebanada ancha una mini rebanada en especial, la decena trágica, y la describo. Y describir implica escribir. ¿Cómo, Ivonne? ¿Cómo está eso? Pues sí, si me están diciendo que describa el acontecimiento, yo tengo que poner qué es la decena trágica. Pues fue un golpe de Estado que Huerta confiere a Madero en contubernio con el gobierno norteamericano y que tiene como desenlace la muerte de sí, de Madero y Pino Suárez. Tales sucesos acontecen en un periodo de poco más de 10 días. ¿Y cómo impactó ese acontecimiento en lo político, en lo económico y en lo social? ¿Cómo impactó? Porque, por ejemplo, la Guerra Cristera, que podría ser otro acontecimiento, ¿cómo impactó? Pues en lo social. Prácticamente la Guerra Cristera se dice que hubo 250,000 muertos documentados. Eso fue un impacto social muy grande. Pero también en lo económico, ¿cómo habrá impactado la Guerra Cristera? Pues la guerra es negocio, es dinero. ¿Quién financió esa guerra? Pues por ahí cuentan que el gobierno estadounidense que tenía intereses en suelo mexicano. No lo sé, tendríamos que leer, ¿sí?
Dice que el apoyo de Estados Unidos en la guerra cristera tenía vinculación militar y financiera. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un impacto económico. No es nada más mencionar así rápido, yo le voy a hacer mi evidencia con una línea, voy a nombrar 10 o 12, y bueno, se pueden acontecimientos, me decían por ahí algunos de sus compañeros, internacionales de la historia universal. Por supuesto que sí, la historia está vinculada, pero si tú nombras a la Primera Guerra Mundial, que fue dentro de ese suceso de 1910 a 1970, tendrías que justificarme muy bien por qué elegiste como acontecimiento la Primera Guerra Mundial. Es decir, qué impacto tuvo en lo que se estaba viviendo en México. Ejemplo, en el movimiento independentista, ¿no? En la independencia de México se nombra a la Revolución Francesa, se nombra la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque eso estaba pasando en el mundo, que de alguna manera impulsó, contribuyó, ¿sí?, a el movimiento independentista en México. Entonces, aquí tendríamos que ver, si tú me pones la Primera Guerra Mundial, por eso, está bien, pero justifícame por qué la pusiste. No es nada más poner por poner. Es justificar muy bien el por qué, porque si no, eso te lo voy a preguntar y te lo voy a evaluar. Bueno, ya después de que hiciste tu línea del tiempo y de 10 a 12 acontecimientos, le pusiste el inicio y el término del acontecimiento, la fecha de inicio y la fecha de término, escogiste 3 y los describiste muy bien en lo económico, en lo político y en lo social, ahora te pide hacer una reflexión. Analiza y escribe una conclusión sobre los 3 acontecimientos que seleccionaste, pero ahora, ¿cómo ha impactado en el México actual, en lo que está, o sea, en el México que vives y en el lugar donde vives? Si eres de Guanajuato, si eres de Hidalgo, si eres de Yucatán. ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo impactó la Revolución Mexicana? ¿Sigue viva? ¿Está presente? ¿Culminó? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Puedes hacer un gran análisis sobre eso, ¿no? Se cumplió por lo que se luchó, etcétera, ¿no? Y al final tienes que adjuntar el archivo como lo indica el ejemplo, que acuerda que es el apellido paterno, guión bajo, tu primer nombre, si tienes 2 o 3, es tu primer nombre, guión bajo, y luego línea del tiempo, punto docs. En mi caso sería Bouillet, guión bajo, Ivonne, guión bajo, línea del tiempo, punto docs. ¿Por qué? Porque adjuntar bien el archivo también me lo está evaluando Ivonne en la rúbrica. La rúbrica dice que tengo que evaluar si verdaderamente adjuntaste acorde a lo establecido. También en la rúbrica dice que te voy a evaluar ortografía, así es que hay que leer muy bien, que no haya falta de acentos y que no haya faltas de ortografía. Y también si lo subiste en tiempo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto, alumnos, alumnas. También la instrucción es muy clara, viene un ejemplo. Les ponen un ejemplo de 1910 a 1920. ¿Qué pasó? La Revolución Mexicana. En oposición al gobierno de Porfirio Díaz se levantaron en armas grupos de trabajadores y campesinos, pero fue Francisco I. Madero quien impulsó el sufragio efectivo, no reelección. Les ponen un ejemplo. Entonces, hay que hacer una actividad de calidad. ¿Y qué es una actividad de calidad? Número 1, hacer una portada con todos los datos personales. Número 2, hacer una línea del tiempo que contenga de 10 a 12 acontecimientos bien justificados. Número 3, de esos 10 y 12 acontecimientos, escoger 3 y describirlos. Y describirlos desde lo político, económico y social. Y número 4, hacer una reflexión de esos 3 acontecimientos que escogí, pero a partir del México actual y del lugar en donde vives. Adjuntar el archivo y enviarlo. Hay que hacerlo, alumnos, alumnas, de calidad en la actividad. Y por eso les recomiendo leer la rúbrica, porque ahí viene lo que yo les voy a evaluar.
Recuerden que tienen 2 oportunidades de envío, pero no por eso lo hagamos mal la primera vez. Hay que hacerlo desde el principio con calidad. Cualquier duda, estoy en El Mensajero. Adiós, ánimo, ustedes pueden, y voy a estar muy contenta de ver esas líneas del tiempo, de leerlas y evaluarlas. Estoy segura que aprenderé mucho. Adiós.